también el enemigo de nuestras almas, él sabe que le queda poco tiempo. Él sabe que va a usar todo lo que pueda usarse para atacarnos, para detener el propósito de Dios y el cumplimiento de tu llamado, y aún para detener que vayamos a la vida eterna con Jesús. Él lo sabe. Jesús le dice, ¿sabes qué? No toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es algo que el Padre sabe el día y la hora. Él lo sabe. La gente está buscando la fecha, los tiempos y todo. Y Jesús enseñó muchas cosas escatológicas, mostrándole con sencillez, no como la complicidad de hoy en día, para saber lo escatológico. Y les enseñó que vieran la higuera, que vieran Israel, que vieran lo que estaba aconteciendo y lo que iba a acontecer. Pero su preocupación mayor era que los que él había preparado fueran invertidos de poder de lo harto. Fueran invertidos de poder de lo harto. Es más importante para la iglesia, sabiendo que tenemos que estudiar las enseñanzas de Jesús escatológicas y mostrándonos lo que está aconteciendo y dándonos tranquilidad por las enseñanzas de Jesús. Pero la iglesia en estos tiempos necesita ser invertida de poder de lo harto. La iglesia lo necesita urgentemente. Es algo profetizado por Isaías 32:15, Isaías 59:21 y Ezequiel 39:29. Que el Espíritu Santo iba a venir, como dijo también el libro de Joel. También dice que en los últimos tiempos iba a haber un derramamiento del Espíritu sobre toda carne. Iba a haber visiones, sueños. Iban a profetizar. Y es muy importante que la iglesia esté enfocada en eso. En lo que más Jesús le preocupaba, que estar viendo lo que está aconteciendo en el mundo. En una ocasión una persona que le gusta la escatología me decía, ya estamos en los tiempos finales, ya quedan 2 o 3 años, decía. Y me preocupa que digan eso. Me preocupa porque ya sacan fechas. Y es algo que Jesús dice que el Padre tiene en su sola potestad. Si Él quiere adelantar sus planes, los adelanta. Si Él quiere cambiar su tiempo, lo cambia. Porque Él es Dios y Él hace como Él quiera. Él hace como Él quiera. Y Jesús le dice, pero recibiréis poder. Diga, recibirás poder. Esa palabra en el original quiere decir dunami, que viene de dunamai, que quiere decir ser capaz, posible. Viene de la palabra, también significa tener poder, hacer algo. La palabra dunami quiere decir fuerza, poder milagroso, eficaz y potencia. Mire eso. Pero recibiréis potencia, poder, sobrenatural, dunami, esencia de Dios. Algo que Dios derrama sobre los creyentes. ¿Para qué? Para que puedan lidiar contra las acechanzas del diablo. En estos tiempos que estamos tan difíciles, contra las acechanzas del enemigo, recibir poder. Un cristiano con poder es un cristiano que no cede al pecado. Un cristiano con poder es un cristiano que resiste. Someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Tú no vas a huir de él, él va a huir. Él se va a ir porque tú has resistido, porque has recibido poder
y está fuerte. Un vigor sobrenatural, un vigor que no procede de los hombres, una capacidad que no procede del hombre, una fuerza que no viene de hombre ni por hombre, sino es la dunamis de Dios sobre ese hombre. Eso le preocupaba a Jesús. Eso a Jesús le preocupaba, que ellos no se quedaran desramientados. Le dio dones, le dio llamamiento, pero le dice: quédense en el aposento alto hasta que sean invertidos de poder de lo alto. El mismo Pedro que andaba con Jesús cuando estaba con Jesús, que lo negó, el mismo Pedro que se empezó a hundir, el mismo Pedro que siempre salía con sus debilidades, ahora ese mismo Pedro cuando en el libro de los Hechos es invertido de poder de lo alto. El que se escondía ya no se escondía más y les empezó a hablar del evangelio, le empezó a hablar del reino de los cielos y se convertían cientos de personas en solamente un día, porque estaba invertido de poder de lo alto. La preocupación de Jesús es que la iglesia llevara el mensaje del reino de los cielos. La preocupación de Jesús es que la iglesia se preocupe a lo que Jesús se preocupaba. La preocupación de Jesús es que estando en este mundo y a pesar de todo lo que sucediera en el mundo, ellos estuvieran fuertes, vigorosos por el poder de Dios. No es lo mismo adorar lleno del poder de Dios que vacío. No es lo mismo enseñar la palabra lleno del poder de Dios que vacío. No es lo mismo cantar, no es lo mismo tocar lleno del poder de Dios que vacío. Por eso Saúl se preocupó cuando el Espíritu vino a atormentarlo y le dijo: necesito a alguien. Y uno le dijo: tenemos a alguien que sabe tocar, decía, pero sobre todo que el poder de Dios está sobre él. Y cuando David tocaba, dice que el demonio salía. ¿Usted sabe lo que es eso? Que en medio de los instrumentos, un músico lleno del poder de Dios, una levita lleno del poder de Dios, un servidor lleno del poder de Dios, un pastor lleno del poder de Dios, un cristiano lleno del poder de Dios, un esposo lleno del poder de Dios, manifiesta los frutos del Espíritu. Eso le preocupaba a Jesús. Porque eso hace un balance en la vida del hombre. Eso hace una estabilidad en la vida del hombre. Ese hombre que peleaba ya no pelea. Ese hombre que discutía ya no discute. Ese hombre que era violento ya no es violento. Ahora tiene los frutos del Espíritu: amor, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Empieza a cambiar ese cristiano. Empieza a cambiar esa persona. Jesús les dice a los discípulos: pero recibiréis poder. Les preocupaba más esto a Jesús. Le preocupaba que esos hombres, esos discípulos, esa gente no fueran llenas del poder de Dios. Que no recibieran esa capacidad de afrontar los tiempos que estamos viviendo, hermanos. Porque ahorita estamos de celebración. Ahorita está Navidad, Nochebuena, está Nuevo Año, el Día de los Reyes, y estamos bien, pero estas cosas van a pasar y vamos a entrar de nuevo al ciclo del año: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, y volvemos, ¿verdad? El Día de las Madres, el Día de los Padres, y es un día específico que celebramos. Pero fuera de esos días hay tempestades. Fuera de esos días, aún en esos días. El día, ayer, 25, el 25, cuando me levanté, abrí mi Facebook y decía: Humacao está de luto. Mi pueblo.
y yo busqué, y es que se murió el salsero de ahí, el cantante, y yo lo conocí muy, muy cerca porque estábamos en ciertas cosas que no son buenas. Y él se pasaba en mi barrio, iba al negocio, tomaba, y el salsero más famoso, Tito Roja, uno de los más famosos en la zarza en Puerto Rico. Entonces, la gente estaba de lutos. El 25 murió. O sea, el mismo día de Navidad. Sí. Y eso sucede. Esos momentos difíciles suceden. Pero el cristiano, hermano, el cristiano tiene que estar más enfocado en este cumplimiento de Jesús. Tiene que estar más enfocado en ese cumplimiento porque es necesario para la vida cristiana. Diga, es necesario. Es necesario para la vida cristiana. La vida cristiana en estos tiempos, el cristiano tibio, dos cosas suceden. O abre los ojos o se enfría más. El cristiano frío o se muere espiritualmente o se pone las pilas. Pero el cristiano que está cerca de la fuente de vida, ese cristiano se mantiene sólido. Ese cristiano sabe que su Redentor vive. Ese cristiano sabe que esto se va a acabar en cualquier momento. Aleluya. Y está como esas 5 vírgenes lleno de aceite, lleno de la presencia de Dios. Y a él no le preocupa. Él es como el salmista. Aunque se traspase los montes al corazón del mal, no temerá mi corazón. El que puede decir eso es un cristiano invertido del poder de lo harto. Ese cristiano habla diferente, ese cristiano piensa diferente, ese cristiano camina diferente, se comporta diferente, ese cristiano en su hogar es diferente. ¿Por qué? Porque hay un dunamis sobre él, hay una investidura de poder de lo harto sobre ese cristiano. Dile que está a su lado, esto está sobre ti. Aleluya. Esto está sobre ti. Esto estará sobre ti. Aleluya. Ese poder le da la fuerza al cristiano para reprender el pecado, como dice Miqueas 3:8. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová. Aleluya. Es un cristiano fuerte, diga, es un cristiano fuerte. Es un cristiano que su fuerza no depende de él, como dice Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ese cristiano, aleluya, tiene una fuerza que no es de esta tierra. Aleluya. La fuerza que recibe viene de lo harto. Aleluya. Un tipo Sansón cuando venía el espíritu sobre él, que era una fuerza sobrenatural. No, el poder no consistía en el pelo. El pelo no le daba la fuerza. Eso era un pacto. Pero el poder venía de Dios. Es como cuando nosotros no nos mezclamos con el pecado, hay un poder a favor de nosotros. Pero cuando nosotros nos mezclamos con el pecado, es como si nos cortara el pelo, como si le cortara el pelo a Sansón. Se va la fuerza, porque un cristiano que no anda en pecado es un cristiano fuerte el Señor. Es un cristiano que el favor de Dios está sobre él y cuando él clama, los cielos le responden. Aleluya. Gloria a Dios.
Y Hechos dice 1:8 dice, Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué preocupación tenía Jesús? Que les dice a los discípulos, no se muevan del aposento harto hasta que sean invertidos de poder de lo harto. Era para que cuando estuvieran en los momentos de la tentación, el Espíritu Santo les ayude en sus debilidades y sean fuertes. Si algo necesita estos tiempos, la iglesia, es cristianos fuertes. Cristianos que no ceden al pecado fácilmente. Es cristiano que el diablo no los mueve fácilmente. Es cristiano que la escasez no los mueve, la enfermedad no los mueve, la depresión no los mueve. Mira cómo están las iglesias llenas de cristianos débiles, de cristianos enfermos, de cristianos con miedo, con temores, de cristianos que toman Dalai para dormir, de cristianos débiles. Es triste, hermano. ¿Sabe por qué? Porque desde el altar no nos preocupamos de que la iglesia no salga a ese mundo sin el poder. Jesús sí. Jesús le dijo, no se pongan a ministrar hasta que no sean invertidos de poder de lo harto. Líderes sin poder pastoreando. Líderes de alabanza sin poder ministrando. Líderes sin poder liderando, líderes que no tienen el poder de lo harto. Por eso el enemigo se ríe, por eso el enemigo dice, esa iglesia no me va a tocar, porque él sabe cuando un cristiano tiene poder, él sabe cuando un cristiano verdaderamente está invertido de poder de lo alto, brilla ese cristiano resplandece, ese cristiano es diferente, ese cristiano, aleluya, tiene una armadura sobrenatural que dice, donde quiera que se pare, algo diferente tiene. ¿Sabe lo que tiene? Dunamis de Dios. Aleluya. Necesitamos volver al aposento harto. Necesitamos volver a los aposentos hartos y a aposentarnos hasta ser invertidos de poder de lo harto. Jesús dijo, hasta que sean invertidos de poder de lo harto, venga sobre vosotros. Aleluya. Así como la unción bajaba sobre el sacerdote, sobre la cabeza, bajaba sobre su rostro, sobre la barba, sobre su vestidura, completo, invertido de unción. Era ungido completo. Toda su vestidura era ungida. Por eso cuando cortaban las delantales de Pablo, de su manto, la gente era sanada. ¿Por qué? Porque invertido de poder de lo harto. Necesitamos caminar invertido de poder de lo harto. Aleluya. Esa era la preocupación de Jesús. Como ejemplo tenemos como ejemplo, la Biblia nos ha dado muchos ejemplos. Cómo se levantó la iglesia primitiva. La iglesia primitiva era una iglesia invertida de poder de lo alto. ¿Sabe lo que decía la gente de afuera? La iglesia no tiene hasta cierto punto que buscar agradarle a la gente de afuera. No tiene que buscar agradarle. Ahí vamos a dejar la lengua porque la gente se asusta. Vamos a dejar las sanidades porque la gente se asusta. Vamos a dejar las liberaciones porque la gente se asusta. Entonces, ahí tenemos un cristiano frío, un cristiano que no se mueve en el mundo espiritual, un cristiano que está más endemoniado que libre, levantando las manos, un cristiano que está más enfermo que sano, y el enemigo riéndose, porque ahí está ese cementerio de creyentes reunidos buscando que la muerte le llegue y el enemigo riéndose. Pero cuando se levanta una iglesia invertida de poder de lo harto, es una iglesia peligrosa. Es una iglesia peligrosa en el reino de las tinieblas. Aleluya. No es un cristiano más.
Y no es un religioso más, es un hijo de Dios. Aleluya, aleluya, buscando hacer la voluntad de Dios, lleno de la presencia de Dios, enramientado contra toda acechanza del diablo. Aleluya. Y ese discierne cuando el enemigo está metido. Mira.